la humanidad a través de Jesucristo, ¿sí? Como dice allá Juan 1:1, hablando del verbo, al principio era el verbo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios, hablando de Jesucristo, porque la esencia de Dios es espíritu, pero si toma forma humana, hablando ahí, como lo dice, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En cambio, somos reflejo de la gloria de Dios. Algunos piensan que nuestro raciocinio, creatividad, poder de comunicación o autodeterminación es la imagen de Dios. Sí, claro. Dios, insisto con eso porque no somos robots, tomamos decisiones, tenemos raciocinio y mucho más ahora porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Sí, es decir, que no, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios a profundidad, pues es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado en el momento en que una persona nace de nuevo. Hablando del nuevo nacimiento, también llamada la regeneración, la vida nueva. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente y es el que nos da el entendimiento y el que nos guía a la verdad. Y es el que nos enseña todo. Una persona que no tenga el Espíritu Santo, abre la Biblia, no la entiende y no la va a entender. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se ha de discernir espiritualmente. Entonces, más bien es todo nuestro ser que el que refleja la imagen de Dios. Nunca llegaremos a ser totalmente iguales a Dios, porque Él es nuestro creador supremo. Pero sí tenemos la capacidad de reflejar, ¿cierto? Su carácter en nuestro ¿qué? En nuestro amor, paciencia, perdón, bondad y fidelidad. Esos son frutos del Espíritu Santo. Recordemos que estos frutos, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, cuando nosotros amamos, hablando del amor ágape, porque también hay que reconocer que hay tres clases de amor. Está el amor ágape, que es el amor de Dios, es el cual fue derramado en nuestros corazones. Está el amor fraternal, el amor de familia, de padres a hijos, hijos a padres. Y está el amor eros, o el amor erótico, que es el amor de pareja. Pero el amor que fue derramado en nosotros fue el amor ágape, el amor de Dios. Entonces sí tenemos la capacidad de reflejar su carácter, hablando de su amor, de su paciencia, de su perdón, de su bondad y su fidelidad. Características nos proporcionan una base sólida para nuestra ¿qué? Autoestima. Es importante la autoestima en el ser humano y mucho más en este tiempo. ¿Sí? Este tiempo es importante que el ser humano se quiera a él mismo, porque cuando no hay autoestima, pues la persona quiere autodestruirse. Y ese amor propio, ¿sí? Viene de Dios, porque el ser humano fue creado directamente por Dios. Ahora, nuestro valor no se basa en posesiones, logros, atractivo físico o reconocimiento público. En cambio, se fundamenta en el hecho de haber sido creados ¿a quién? A semejanza de Dios. Ese es el valor que cada uno de nosotros le debemos dar a nuestro prójimo, ¿sí? A nuestro prójimo, a nuestro prójimo. Entonces, tener sentimientos positivos acerca de nosotros mismos, el criticarnos o degradarnos equivale a criticar lo que Dios que ha hecho. Dios hizo un ser perfecto, no solamente perfecto, sino eterno. Pero debido a nuestra desobediencia, el hombre pecó, quiso independizarse de Dios y es imposible vivir sin Dios, imposible. Saber que usted es una persona que tiene valor le da la libertad de amar a quién, a Dios, de conocerle personalmente y de hacer una contribución valiosa a aquellos que no lo que, pues a aquellos que nos rodean, ¿sí? Finalmente ese es el propósito, el que Dios nos ha llamado, pues a que le sirvamos, ¿sí? A que le sirvamos. Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen. No solamente al hombre, sino a quién, a la mujer. Ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. Desde el principio vemos que la Biblia coloca tanto a uno como al otro en el pináculo de la creación de quién, de Dios. Es decir, que nosotros somos la creación, perdón, la corona de la creación.
Entonces, palabras somos la cereza en el pastel, como llaman. Somos la corona de la creación, ¿sí? Y somos importantes para Dios. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces debemos darle valor también a quien, a nuestro prójimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, igual el valor que Dios eh, le da a cada uno de nosotros, pues nosotros igualmente necesitamos retribuir ese valor a nuestro semejanza, a nuestro semejante, y mucho más, ¿sí? A nuestro Creador. Por eso uno de los propósitos de reunirnos como iglesia es adorar a Dios. La adoración es importante, ¿sí? Porque reconocemos a nuestro Creador. Entonces, dentro de esa libertad que nos da Dios, ¿cierto? Pues nos da al ser humano, y debido a esa libertad, porque ¿qué pasa si no tenemos libertad? Pues no nos podía juzgar. Pues si no tenemos libertad, pues no hay forma de juzgarnos. Seríamos como robots. Entonces, dentro de esa libertad debe ser con responsabilidad. Por eso, conociendo la voluntad de Dios, pues no queda más sino obedecerle, hablando de la soberanía de Dios, ¿sí? En ese orden de ideas. Hay otro ejemplo acá que quiero mirar. Es un ejemplo que también habla acerca de, importante, hablando de la soberanía de Dios. Pues aquí reconoce la palabra de Dios al rey de Nabucodonosor. Lo encontramos allá en Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice, mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Entonces, ¿qué hizo este rey? Estaba reconociendo la soberanía de quién? De Dios. Soberanía de Dios. Dios estaba reconociendo el reinado de Dios sobre qué? Sobre el cosmos, sobre el universo. No hay nada que se mueva en este cosmos que no esté dentro de la voluntad y el reinado y el gobierno de Dios. Así que es muy importante reconocer ese reinado. Y pues hace un paralelo el señor Churchill más adelante con relación a un reinado milenial de Cristo aquí en la tierra. Él va a ser absolutamente el rey. Poder y la gloria se la dieron a Cristo. Y eso va a ser demostrado en el milenio. Entonces aquí solamente vemos algunos ejemplos en cuanto a reconocimiento de la voluntad de Dios, la voluntad permisiva de Dios dentro de los ángeles y aún dentro del ser humano, hablando de nuestra libertad, de nuestra voluntad y de nuestro raciocinio, pero mucho más ahora, conociendo su palabra y conociendo su Espíritu Santo, pues nos queda solamente que obedecer a su palabra, ¿sí? Obedecer a su palabra. Continuemos. Un segundo tema que habla aquí señor Schaeffer dice, en el Antiguo Testamento vemos también la demostración del gobierno teocrático. La palabra teocrático significa gobierno de quién, de Dios, ¿sí? Desde siempre Dios ha tenido el poder. Dios no ha dejado el poder a un lado o se ha descuidado en ese poder, ¿no? Siempre ha gobernado este planeta. El asunto es que le gusta delegar las funciones, ¿sí? Y nos ha escogido a nosotros los seres humanos para que gobernemos en cierta forma, de cierta manera, aquí en la tierra. Y vamos a ver pues dos ejemplos. Primer reinado, primer gobierno, recordemos de su pueblo. Pues vemos que pues existe la familia de Dios, que comenzó con Adán y Eva. Eh, Está el pueblo de Israel, que comenzó con el llamamiento de Abraham, ya en Génesis capítulo 12. Y ese es un reinado especial porque ese es el primer gobierno
eh, dirigido por Dios, pero vamos a ver que muchas veces fue dirigido por su pueblo. Y como seres humanos nos equivocamos, sí, es natural, nos equivocamos. Entonces aquí en el reinado de Israel, pues el primer rey, recordemos que fue el caso del rey Saúl, el mismo pueblo, él como veía que los otros pueblos tenían un rey, pues ellos pidieron un rey. No solamente lo pidieron, sino lo montaron contra la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que tuvieran un rey por ahora, porque más adelante continúa con el rey David y finalmente con el rey Salomón. ¿Sí? Ese es el reinado de qué? De Israel, que es muy importante. Dice allá en 1 Samuel, reconociendo, 1 Samuel capítulo 12, versículo 1 y 2, pues les queda de tarea, hermanos, porque no hay tiempo. Leer todo el capítulo o todo, recordar la historia de Samuel, cómo este rey desobedeció a Dios y fue quitado por rey. Dice ahí, solamente voy a leer un fragmento de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Está hablando el profeta Samuel, hablando de Saúl. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Entonces, recordemos que este rey, pues, no fue la voluntad de Dios, fue la voluntad del pueblo, y el pueblo se equivocó, ¿sí? Eso nos da un ejemplo muy importante para nosotros, como iglesias, en orar por los pastores, orar por los diáconos, orar por los servidores de las iglesias, orar unos por otros, ¿sí? Que realmente los servidores sean llamados primero por Dios. ¿Sí? Los llamamientos los da el Señor. Los llamamientos deben venir de Dios en cuanto al servicio para el diaconado, ¿sí? También para pastores y aún para maestros, en el sentido de que eso es un llamamiento, eso es una vocación que Dios pone en nuestros corazones en servir. Y ese llamamiento, pues, ¿quién lo ratifica? La iglesia. Igual, en ese tiempo, quien ratificaba el reinado era ¿quién? El pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, aquí vemos una vez más el gobierno teocrático o la dirección de Dios, pero también le da libertad a quién? Al pueblo, para que escogiera un rey, porque ya queremos rey, bueno, escojan un rey. Y escogieron al Saúl, ¿sí? Dice ahí elegido y luego rechazado por quién? Por Dios. ¿A través de quién? Pues del profeta Samuel. Pasamos a un gobierno ya, un gobierno gentil, ¿sí? Los gentiles siempre han gobernado. Vemos que antes del pueblo de Israel o de los judíos, pues estaban los gentiles. ¿Y ese gobierno era qué? Era gentil. El gobierno que hay en la mayoría hoy en el mundo es un gobierno gentil. Dios permite dentro de su soberanía un gobierno gentil, ¿sí? Lo vamos a ver allá, pues, ahí en Romanos, capítulo 13, versículo 1, habla acerca del gobierno. Dice ahí, todos recordamos este pasaje, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está gobierno el gobierno gentil. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, Dios lo permite, ¿sí? Que el mismo pueblo, dependiendo de el pueblo, la nación y el gobierno, porque hay gobiernos democráticos, gobiernos, eh, otros diferentes métodos de gobierno. Pueblo, cuando hay un gobierno democrático, pues es el pueblo el que elige. Colombia tiene una democracia, o es un gobierno democrático. Comillas, el pueblo elige. ¿Sí? Entonces, ahí dice ahí que nos pide a nosotros como creyentes, como iglesia del Señor, pues que nos sometamos a las autoridades superiores. Sí, lo que habla la palabra del Señor, siempre y cuando no vayan dentro de las normas
dispuestas por quién. Pues por el Señor. Dice aquí, los cristianos interpretan Romanos 13 de diferentes maneras, hablando de Romanos 13:1. Todos los cristianos estamos de acuerdo en que debemos vivir en paz con el Estado. Porque pues ese es un gobierno, ellos son los que administran absolutamente todo, en un pueblo, en una nación. Siempre y cuando esto nos permita obrar de acuerdo a nuestras convicciones religiosas. Nuestro país es un país laico, hablando de Colombia. Es un país que tenemos libertad de cultos, hasta hoy. Sí. Y ahí estaba yo en la iglesia que el DANE tiene, bueno, más que el DANE, la DIAN tiene registradas 9.000 iglesias o 9.000 denominaciones. ¿Sí? 9.000 son muchísimas, muchísimas. ¿Sí? Siglo XX y el siglo XXI ha sido donde más ha surgido, ¿sí? Las denominaciones, llamadas iglesias. Por cientos de años, sin embargo, ha habido al menos 3 interpretaciones de cómo debemos hacerlo. ¿Sí? Algunos cristianos creen que el Estado es demasiado corrupto y que por lo tanto deben relacionarse con él lo menos posible. Es decir, hay cristianos, no solamente cristianos, sino personas que son apolíticos. No les interesa la política. No les interesa quién gobierne absolutamente nada. ¿Por qué? Pues dicen, no, estamos en un estado supremamente corrupto. Insistimos sobre la soberanía de Dios. Dios le da libertad al hombre. ¿Sí? Gobierne, administre. Pero mire cómo administre, porque un día, pues todos vamos a dar cuenta a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que debemos vivir en paz con el Estado? Sí, claro. Y obedecerle, sí, porque es un mandato del Señor. Siempre y cuando éste nos permita obrar de acuerdo a nuestras convicciones religiosas. Por cientos de años, sin embargo, ha habido al menos 3 interpretaciones de cómo debemos hacerlo. Entonces, la primera, pues, reconoce que sí, el Estado es demasiado corrupto y por lo tanto deben relacionarse lo menos posible. Lo menos posible es orar por ellos. Dios nos pide que oremos por los gobernantes. ¿Sí? Oremos por ellos para que conozcan del Señor y puedan gobernar con algo de temor, con algo de justicia y algo de sabiduría de Dios. Porque si un gobierno no conoce de Dios, pues gobierna y sí, las leyes que hacen pues son injustas. Tienen algo de justicia, sí algo, pero se quiere algo más de equidad. Sin embargo, ha habido, dice acá, pues que aunque deben ser ciudadanos mientras puedan sin comprometer sus creencias, los cristianos no deben trabajar para el gobierno, ni votar en las elecciones, ni servir en el ejército. Eso es un pensamiento que hay. ¿Sí? Hay una corriente que dice, bueno, enseñan que lo mínimo es posible que participemos en el Estado. Dios dice, hay que orar por el Estado. ¿Sí? Hay que orar para que conozcan del Señor y se convierta y haya algo de justicia. Otros creen que Dios ha dado al Estado autoridad en ciertos asuntos y a la iglesia en otros. Los cristianos pueden ser leales a ambos y pueden trabajar para cualquiera de los dos. Es lo que enseña esta segunda corriente. La iglesia y el Estado tienen intereses en esferas totalmente diferentes. Sí, es cierto. ¿Sí? Lo espiritual y lo físico, que se complementan, pero no que no actúan juntas. Es cierto. Yo voy a escuchar, el Estado debe administrar cuerpos, ¿sí? Lo material, y la iglesia debe administrar lo que, lo espiritual, ¿sí? Obviamente, pues nos movemos en un plan material, pero nuestro, dice la palabra de Dios en el sentido de que, pues debemos buscar lo que, lo espiritual, ¿sí? Primero lo espiritual. Otros creyentes piensan que los cristianos tienen la responsabilidad de lograr que el Estado mejore. ¿Cómo un Estado mejora? Pues predicándole de Cristo. ¿Sí? No hay otra forma. Que conozcan del Señor. No hay otra forma en que el Estado pueda cambiar. Que sean conocedores y temerosos del Señor. Que haya realmente un qué. Pues un cambio. Y lo único que cambia el corazón del ser humano es Cristo. Es la única forma. ¿Sí? Podemos nosotros llevar propuestas en cuanto a leyes justas.
Pero si ellos no la aprueban, de nada sirve. Lo pueden hacer desde el campo político, eligiendo cristianos u otros líderes con altos principios. Eso se ha hecho por años. ¿Qué ha pasado? Nada. También lo pueden hacer en lo moral, sirviendo de influencia positiva en la sociedad. Según este punto de vista, idealmente la iglesia y el Estado han de trabajar juntos para el bien del que, de todos, es cierto, pero no juntos. El Estado sí trabaja por su lado, ¿cierto? Aunque debe haber algo de qué, de en lo material, el Estado debe preocuparse por lo material, es cierto, pero también influye, en un tiempo había, no sé ahora en los colegios, pastor me corrige porque hay, no sé si todavía se dicta religión, por ejemplo, ¿sí? Antes se permitía leer la Biblia, no sé ahora, no sé ahora. Ahora, según ese punto de vista, idealmente la iglesia y el Estado han de trabajar juntos para el bien de todos. Sí, eso es cierto. Ninguno de esos puntos de vista defiende la rebelión ni rechaza la obediencia a las leyes o regulaciones establecidas por las autoridades. Es cierto, la Biblia es clara en ese sentido. Necesitamos someternos a las autoridades siempre y cuando no infrinjan nuestras convicciones, nuestros principios religiosos, ¿sí? Aunque hacia allá vamos, ¿sí? Cada vez se hacen leyes que realmente atentan contra la libertad de culto. Y hacia allá vamos, porque la palabra de Dios habla acerca de, finalmente, pues la iglesia del Señor va a ser que va a ser perseguida, ¿sí? Por años, no es ahora. Primer siglo la iglesia fue perseguida. Sí, le tocaban esconderse en cuevas, en cavernas, reunirse en casas, ¿sí? Hacia allá apunta realmente ese gobierno, los gobiernos que cada día pues son mucho más fuertes en cuanto a la libertad de culto. Me queda un pasaje, hermanos, porque el tiempo se me terminó, hablando de otro pasaje que quiero que tengamos en cuenta ahí, que es de Romanos, capítulo 14, versículo 14 y 17. Está hablando Pablo aquí a los romanos, ¿sí? Dice Romanos 14, 17 al 17. Y yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, el gobierno de Dios, ¿sí? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues mire cómo eh, el gobierno espiritual, el gobierno teocrático de Dios es esto, ¿sí? A veces nos enfrascamos en cosas pequeñeces. La iglesia de Corinto, pues, tenía algunos problemas, muchos problemas, como muchas de las iglesias locales, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Había muchos templos ahí donde se sacrificaba carne a los ídolos, y esa carne, pues, la vendían al pueblo. Y, pues, llegaron a decir ahí que la carne que se comía, pues, era sacrificada a los ídolos, que se contaminaban. Entonces, Pablo, ¿qué le dice al pueblo? Pues, si tu hermano es débil porque usted come carne o come pollo o come, pues no la coma. Sí, para que no, dice ahí, para no vituperar al hermano. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu. ¿Sí? Entonces, aún Dios nos da la libertad, ¿para qué? Pues para comer. En todo tenemos libertad, libertad. Pero cuando un hermano es débil, ¿sí? Por ejemplo, hay denominaciones que enseñan que usted no debe comer huevo, porque está comiendo una vida, o que no debe haber, no permiten la transfusión de sangre, porque enseñan que la sangre está la vida. Y una cantidad de cosas que sacan, que son antibíblicas, descontextualizadas de la Biblia. Dios no enseña. Dios que dice ahí, si le traen comida, ore por la comida, dele gracias a Dios y coma. Sí, por eso oramos por los alimentos, porque
Pues Dios nos invita a que realmente oremos por nuestros alimentos, que Dios invita. Pero cuando hay un hermano o alguien débil en la fe, pues debemos nosotros, ¿cierto?, retenernos en ese sentido. Bien, hermano, el tiempo se me terminó. No sé si hay preguntas, comentarios. Alcanzamos a ver solamente una parte, primer parte y esta segunda parte, hablando de la demostración del gobierno teocrático. Preguntas, comentarios. No sé, hermano, si hay preguntas, comentarios. Pastor Alberto. No sé, hermano, si hay preguntas, comentarios. Pastor, Pastor Plácido, Sí, en señora. cuanto a lo referente al gobierno, ¿verdad? Sí, Que nos dice la cita bíblica en Romanos que nosotros debemos orar por los someternos. gobernantes. Ujú, Ujú. Em, Así ellos hagan lo malo, realmente pues nosotros estamos en este mundo, en esta tierra, y pues nos indigna como seres humanos ver las injusticias, ¿no? señora. Em, y pues sí, estamos llamados a orar por ellos y pues sí, dejarle al Señor que Él aplique su justicia, pues en ellos. Yo he escuchado de hermanos en Cristo expresarse de una manera bastante fuerte con respecto a estos tipos de gobierno, como por ejemplo en mi país, Venezuela, Sí, que es bastante cruel el gobierno porque es muy dictatorial y de verdad, pues bueno, siento bueno, hay que pedirle mucho al Señor porque hay que vivir lo que se está viviendo o sea, como el que no lo vive, quizás sea fácil expresar de esa manera y decirlo, pues, claro. pero uno que está en los caminos de Cristo, uno que realmente es hijo de Dios, pues estamos llamados a hacerlo. Yo soy venezolana y yo viví muchas cosas feas allá y en mi momento tuve expresiones bien desagradables. Pedí perdón al Señor por eso y ahorita que pues bueno, me he incursionado más en la palabra del Señor y la he escudriñado más, he aprendido que sí, pues me toca orar por los gobernantes, pero orar de una manera sin rencor, pues Amén. simplemente orar porque, bueno, es un mandato del Señor, pero, pero es fuerte, pues lo que digo es que es fuerte y es duro también tener que juzgar a los demás por algún comentario que se haga al respecto del gobierno, de los gobernantes. Claro. Entonces, pues, no sé, yo creo que es algo bien contradictorio a nivel humano, sabe que bueno, que a uno le cuesta. Le repito, yo no, porque como humana y a mí también se me puede salir en cualquier momento algún comentario indeseable hacia cualquier Gobierno. gobierno, ¿verdad? Claro. Pero digo que yo como humana me costaría mucho juzgar algún comentario de alguna otra persona, aún siendo cristiano, porque los he escuchado. De hecho, he escuchado también que los aupan, pues, o sea, em, los apoyan, Sí, reconocen el gobierno. reconocen el gobierno, aún Lo así apoyan. estén haciendo las cosas malas y se vea que realmente el pueblo está bastante abatido y es el más perjudicado. Entonces es difícil. Yo sé Sí, que la palabra manda, pero es bastante difícil esa situación. Pues hay que orar mucho al Señor para que el Señor, pues a nosotros los cristianos, pues quebrante nuestros corazones y nos mantenga realmente orando como Él dice en su mandato. sí. Y pues perdonar, ¿no? El Señor nos demanda perdonar a nuestros enemigos. Y pues eso es una parte, lo que usted habla, hermana, es muy cierto. Muchos cristianos en el mundo, ahí en Ucrania, también hablando habían iglesias cristianas y eran perseguidos y eran muertos. El primer siglo la iglesia sufrió mucho porque fueron despropiados de sus casas.
El mismo Pablo iba por las iglesias, saqueando las iglesias y también matando cristianos. O sea, el futuro realmente, lo que se ve venir es en ese sentido, ¿sí? Ya hay pueblos, naciones que están muy sumidas en la parte como Venezuela y otros países, obviamente, Sí, están peores. Les toca salir y dejar sus casas, dejar sus propiedades, dejar sus familias. Una situación muy difícil, ¿sí? Orar al Señor que nos les dé fortaleza, porque pues en nuestro país no hemos llegado hasta ese estado. Pero sí debe ser muy difícil para una persona dejar todo, su hogar, por lo que tanto ha luchado, su mismo país, sí, es fuerte. Eh, yo sí, tuve la experiencia de ir a Ecuador y realmente cuando uno, no sé si le pasa, cuando uno oye el himno nacional, pues uno se le quebranta el corazón. bastante. Sí, eso es una realidad. Pues que queda, nos manda el Señor orar por los gobernantes para que haya algo de justicia, ¿sí? Porque países tan ricos como los nuestros y se ven unas necesidades y unas pobrezas pero extremas. Entonces queda sin orar, clamar al Señor para que haya algo de paz y que, pues, que Cristo venga pronto, hermana, porque es Sí, muy difícil, muy complicado. he escuchado también decir mucho que uno ora y ora, pero es que el Señor no escucha. Bueno, No, la sí, gente se claro, desespera porque no ven resultados sí. en los gobiernos, ¿sabe? Entonces, la gente se desespera y bueno, dice barbaridades. Pero bueno, Hermano. Quedarse en orar por ellos y seguir adelante en lo que Dios nos permita realizar, orar por ellos y hablarles de Cristo. Es la única forma que cambia realmente un gobierno. Los que hemos estado, han estado viviendo mucho cristiano. Mucha gente alrededor del mundo está pasando por esa situación. sí, que el Señor fortalezca nuestra vida espiritual, nuestras mentes y que no desfallezcamos en la fe ni en la creencia del Señor. Yo siempre se lo pido porque sé que la vida aquí en la humanidad es bastante ruda y yo siempre le pido al Señor eso. Y como el Claro, enemigo está ahí, pues pendiente a ver que uno caiga por alguna debilidad, pues bueno, hay que fortalecer mucho el sí. espíritu y yo se lo pido mucho al Señor porque bueno, uno está en el mundo, pues. Amén. Sí, hermana. Lo Gracias, bueno de pastor. este, amén, lo bueno de este estudio es que va a venir un reinado de Cristo, es un reinado de 1000 años. Eso nos da a nosotros, nos debe animar y dar fortaleza para pasar las adversidades que vienen, porque pues esto realmente dice la palabra que son principios de dolores. Así que Sí, pues hay que reconocer que somos temporales, el periodo de tribulación, de prueba, no va a durar para siempre, es un periodo de paso, no sabemos cuánto tiempo va a estar, pero lo cierto que habla su palabra es que va a haber en un reinado milenial de Cristo. Y quien va a amén, gobernar este mundo es Cristo. Y gloria a Dios por eso, porque pues vamos a estar con Él gobernando amén, y va a haber pues contrario a lo que hay ahora. amén, Pastor gloria a Alberto. Dios, esa es la esperanza. Amén. Esa es Hermano, nuestra amén, esperanza. hermano, pastor. Gracias, pastor. Amén. Sí, hermano. Bueno, sí, todos nosotros sabemos y tenemos ya un conocimiento bastante avanzado acerca del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Siempre he tenido una pequeña inquietud. señor. ¿Esos 1000 años serán terrenales o celestiales? En la palabra de Dios dice que son 1000 años terrenales. Sí, es un gobierno espiritual, es un gobierno de Dios, pero es un gobierno aquí en la tierra, es un gobierno de 1000 años. Lo que enseña la palabra del Señor. Sí, allá en Apocalipsis 20 habla de un gobierno de Cristo. Todo ojo lo verá y va a venir a gobernar con su iglesia. Y es un gobierno de 1000 años, literal. 1000 años va a gobernar el Señor. Bueno, hermano, amén. Gloria al Señor. Solo que su iglesia estará con él, Amén, ¿cierto? sí, sí, Amén. señora. Venimos a Esa, gobernar con él. amén, amén. Pastor Alberto está. Sí, señor, Pastor Plácido.
Sí, señor. Bienvenido, Muchas pastor. gracias. Gracias, hermano Pastor Plácido, por ayudarnos en esta parte como introductoria a todo lo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Y sí, Dios nos habla de una esperanza bienaventurada, Amén. que precisamente se inicia con la segunda venida de Cristo ya en su segunda fase, el juicio de las naciones y el reino milenial. Es, digamos, muy sobrecogedor, muy importante reconocer eso. La fe, la esperanza y el amor, que son los dones espirituales por excelencia, pues apuntan a eso. El reino milenial, como un reino de transición hacia lo que es cielo nuevo y tierra nueva. Pues el pastor Plácido ha hecho una semblanza introductoria y pues nos lleva a conclusiones pues muy claras a la luz de la palabra de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cualquier forma de gobierno de una persona incrédula, cualquiera, pues está en esa condición de ser dominado por personas naturales. Y pues la Biblia habla de el príncipe de este mundo, es Satanás. Habla del mundo que fue pues ya organizado en contra de la voluntad de Dios, como lo estudiamos el semestre pasado, pues de una manera pues básica, pero de todas maneras muy certera en cuanto a lo que es todo lo que estaba de todo lo que está compuesto el mundo, opuesto a la bondad de Dios, a la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y pues tanto Satanás como el mundo, como la naturaleza humana caída, pues son componentes de todo eso. Por eso es que pues se reconoce la voluntad permisiva de Dios para que haya un contraste finalmente, digamos, a manera de conclusión preliminar. Cuando Dios permite que los seres humanos veamos que en lo humano, en lo natural, pues verdaderamente no hay esperanza certera, no hay esperanza bienaventurada, entonces pues está la alternativa de Cristo, que eso es lo que en el fondo Dios quiere, que por su gracia nosotros pues ya recibimos a Cristo como Salvador personal, ya Dios nos ha permitido ser añadidos a una iglesia, ya participamos de la iglesia es la novia de Cristo aquí en la tierra, y en la gloria eterna pues será la esposa de Cristo. Y pues, hay muchas maneras como Dios simboliza todo esto. Una de ellas muy reconocida es la cena del Señor, que pues lamentablemente casi la respuesta de los miembros de la iglesia, casi en todas las iglesias que uno logra tener como cierta referencia, cierta noticia sin ánimo de nada, pues se da cuenta de la poca importancia. Pero es eso, Dios le está permitiendo al ser humano desarrollar la vida terrenal en todas las áreas, en lo personal, en lo familiar, en lo político, en todo, en todas las áreas, lo laboral, en todo. Permite al ser humano para que pues nosotros tengamos discernimiento y hagamos una comparación clara de lo que administra el ser humano sin Cristo y de lo que se administra con Cristo, ¿sí? Y hacia dónde realmente nos conducimos. Por estos días, muy rápidamente, y ya para concluir, he tenido la oportunidad de escuchar, no, sino de leer algunos breves comentarios
sobre el futuro del universo, desde el punto de vista humano, obviamente, del planeta, desde la perspectiva. Hay mucha inquietud en el ser humano actualmente sobre qué alternativas de solución se pueden presentar ante toda la problemática que tenemos. Pero si uno mira un poquito los antecedentes en la historia de la humanidad, cambian los personajes, cambian los espacios, cambian algunos acontecimientos, cambian las circunstancias, pero el pecado es el mismo y las situaciones, sí, que se presentan son en el fondo producto de la misma dureza de corazón. Entonces, por eso, pues es que es tan valioso ir a la palabra de Dios y reconocer que, pues, todo esto apunta a lo que es principio de dolores, lo que es el presente siglo malo, como lo llama Dios, lo que es la calificación que Dios hace de tiempo de burladores, de postreros tiempos, todas las formas como Dios califica estos, apuntas hacia el juicio, hacia el juicio. Y entonces Cristo regresará como juez primero y después como rey. Y es eso, ¿sí? Muy conocida la oración intercesora del Señor Jesucristo en Juan 17, pues no tenemos el tiempo de mirarla en detalle. Pero sí hay algunos versos que llaman muchísimo la atención, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, ¿sí? Sistemas políticos de todas las ideologías han perseguido a la iglesia de Cristo, eso está ahí en la historia, eso no es un invento de la iglesia, ni de nosotros, ni de nadie, ahí está la historia, ¿sí? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está ahí una oración intercesora que antecede a la muerte expiatoria del Señor Jesucristo y a resurrección gloriosa. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, yo los he enviado al mundo. Sí, y ahí sigue diciendo. Sí. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Sí. Por la palabra de ellos. Entonces, ahí estaba Cristo pidiendo por nosotros, aún antes de que nosotros hubiéramos nacido, antes de que hubiéramos creído, ya Cristo estaba intercediendo. Entonces es muy valioso ver cómo en la soberanía de Dios, pues su voluntad activa, su voluntad permisiva y su voluntad revelada se conjugan, por decirlo así, sí, se conjugan, se combinan, se manifiestan, pues de una manera muy sobrenatural que nosotros necesitamos entender, primero para tener esa paz, esa tranquilidad que Dios nos da frente a todos, ¿sí? Porque yo insisto mucho en eso, ¿no? La maldad que se ve, sí, claro, nos sobrecoge, en cierto modo nos duelen a veces ciertas manifestaciones, pero no deben confundirnos, debemos tener claridad. Por eso es que el Señor le dijo a su iglesia, no se turbe, o sea, no se confunda vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, todo va como Dios lo va permitiendo, Él no va a perder el control de este universo y todo lo que sucede es para mostrar ese contraste, lo que se administra sin Cristo y lo que se administra con Cristo, empezando por el individuo, la persona, por nosotros, cada uno de los seres humanos, ¿sí? Siguiendo por la familia y siguiendo por todas las demás formas de relación en el ser humano, ocupaciones, lo que sea, todo, absolutamente todo, y obviamente pues la consumación en lo espiritual. Así que muchas gracias y si de pronto hay alguna breve inquietud que podamos absolver, porque ya el tiempo se nos fue.
Bueno, hermano, muchas gracias. Entonces nos vamos con la parte de